Me llamo Ana, y si alguien encuentra estas palabras algún día, que sepa que todo lo que voy a contar es real. Crecí en Catemaco, Veracruz, tierra de lagunas, brujos y pactos oscuros que muchos prefieren no nombrar. Aquí la brujería no es un mito, es carne, es sangre, es sombra que te respira en la nuca. Todo comenzó cuando mi familia y yo nos mudamos a la vieja casa de mi tía Clara, quien había muerto de forma grotesca. La encontraron sin lengua, con los ojos abiertos y la piel marcada con símbolos de ceniza. Nadie quiso quedarse con su herencia, salvo nosotros. Mi madre decía que era la oportunidad de empezar de nuevo, que la casa estaba en buena ubicación, aunque por dentro apestaba a humedad y orines rancios. Yo sabía que había algo peor. Desde la primera noche lo sentí. El aire era espeso, olía a carne rancia y azufre. El piso de madera crujía como si algo se arrastrara por debajo. En la sala, los espejos reflejaban sombras que no estaban ahí. Y en los cuartos, al apagar la luz, se oían uñas arañando el suelo, como si alguien quisiera salir de debajo de la tierra. La primera señal fue con mi hermano Daniel, de apenas 9 años. Estábamos cenando, cuando de pronto comenzó a toser con violencia. Su rostro se puso morado y, entre arcadas, escupió una bola de insectos vivos, cucarachas, gusanos, hormigas. Todos salieron arrastrándose por la mesa, mientras él lloraba con los ojos en blanco. Mi madre gritó, mi padre lo sostuvo, y yo me quedé paralizada. En la bola de insectos había un trozo de tela roja, mojado y apestoso, como un pedazo de trapo podrido. Esa misma noche, mientras tratábamos de dormir, escuchamos un golpe hueco en el patio. Salimos con linternas y encontramos la tierra recién removida. Escarbamos un poco y hallamos una caja de metal oxidado. Dentro había una foto de mi familia, uñas, dientes humanos y frascos con sangre seca. Mi padre quiso quemarlo, pero el olor que salió al abrir la caja era tan nauseabundo que casi vomitamos ahí mismo. Yo supe entonces que la maldición no acababa con Clara. Ahora era nuestro turno. Los días siguientes fueron un infierno. Mi madre comenzó a arrancarse mechones de cabello frente al espejo. Decía que sentía gusanos arrastrándose en su cuero cabelludo. Una mañana la descubrí con las manos llenas de sangre, jalando hasta quedar con parches de calvicie. Entre los mechones que caían había pequeños dientes infantiles incrustados. Mi padre no estaba mejor. Una noche lo encontramos desnudo en el patio, con la piel cubierta de cortes profundos en forma de símbolos, círculos, cruces invertidas, espirales. Él juraba que se despertó así, sin recordar nada. La sangre le chorreaba, y sin embargo sonreía como si no le doliera. Daniel ya no era mi hermano. Sus ojos se pusieron negros, completamente negros, como 2 agujeros. Hablaba con una voz grave que no era la suya, murmurando frases en un idioma extraño. Una madrugada entré a su cuarto y lo vi comiendo tierra mezclada con lombrices, riendo con la boca llena. Cuando me vio, me dijo con esa voz extraña, «Ella viene por todos». Yo también sufría. Tenía sueños en los que una mujer vieja y encorvada me visitaba. Su piel colgaba como cuero seco y me ofrecía salvarme a cambio de entregar mi alma. La reconocí. Doña Estela, una bruja que todos en Catemaco temían. La misma que había tenido pleitos con mi tía Clara años atrás. Las visiones eran cada vez más grotescas. Abría la llave del grifo y en vez de agua salían coágulos de sangre. Los espejos no me devolvían mi rostro, sino mi cadáver, con gusanos saliendo de mis órbitas. Desesperados, buscamos ayuda con un curandero famoso en la zona. Al llegar a su casa, lo encontramos muerto en su altar, con la boca cosida con hilo negro
y una vela derretida dentro del cráneo abierto. El aire olía a grasa quemada. La bruja se nos había adelantado. Cada día era más claro. No querían asustarnos. Querían consumirnos, borrar a mi familia de la tierra. La última noche fue la peor. La casa entera comenzó a temblar como si respirara. Las paredes sudaban sangre espesa y el piso de la sala se abrió mostrando un hueco negro del que emergían brazos huesudos que atrapaban a mis padres. Ellos gritaban, pero sus gritos se apagaban al hundirse en la oscuridad. Daniel ya no era Daniel. Reía con la voz de la bruja, mostrando dientes afilados que no eran humanos. La familia entera para mí, decía mientras sus ojos brillaban como brasas. Yo corrí a la cocina y tomé un bidón de gasolina. No pensé, no recé, solo lo vacié por toda la casa y prendí fuego. Las llamas se extendieron como lenguas demoníacas. Mis padres se retorcían, derritiéndose como cera, sus huesos explotando al calor. Daniel me miró y sonrió antes de lanzarse a las llamas, gritando de felicidad como si regresara al vientre de su madre. Yo escapé envuelta en humo, mi piel quemada, mis piernas sangrando por los vidrios rotos. La casa ardía atrás de mí, iluminando el cielo de Catemaco con un resplandor infernal. Sobreviví, sí, pero cuando me vi en el espejo del hospital, descubrí que mi cuerpo estaba marcado con los mismos símbolos que mi padre llevaba en su piel antes de morir. El linaje seguía conmigo, y ahora, cada noche cuando cierro los ojos, siento uñas rascando desde dentro de mi vientre. Uñas pequeñas, como si algo quisiera salir. No sé cuánto más resistiré. Solo sé que la maldición nunca termina. Mi nombre es Juan Ramírez, y lo único que sé con certeza es que jamás debí volver a Nochistlán. Me fui hace años dejando atrás un pasado que creía muerto, pero la sangre siempre llama, y la tierra seca de Zacatecas terminó arrastrándome de regreso, como si me necesitara para un sacrificio que ya estaba escrito. Volví porque mi abuela había muerto, y la casa donde crecí estaba sola, a merced del polvo y de los sopilotes que rondaban en el techo. La noticia me golpeó a cientos de kilómetros de distancia, y algo dentro de mí me dijo que debía regresar, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba lo contrario. La primera noche no dormí. Apenas puse un pie en la vieja casa, un olor metálico, entre óxido y carne podrida, me revolvió el estómago. Pensé que eran ratas muertas en las paredes, pero el hedor no provenía de un solo punto. Estaba impregnado en las piedras mismas, en la madera podrida de las vigas. Encontré cosas que no recordaba haber visto jamás. En el cuarto que había sido de mi madre, detrás de un ropero, hallé un muñeco de tela vieja, cosido con cabello humano. Tenía agujas clavadas en los ojos y un pedazo de tela roja en el pecho. Lo tomé con asco, pero apenas lo sostuve. Me vino un recuerdo de Mariana. Mariana, mi ex. La mujer que me amó hasta la obsesión, que me juró que si la dejaba, me llevaría consigo aunque fuera al infierno. Me marché de Nochistlán huyendo de ella, de su mirada hambrienta y de sus palabras que nunca sonaban como simples amenazas. Y ahora, en la oscuridad de la casa de mi abuela, al sostener ese muñeco, su rostro se me apareció con claridad. Esa noche soñé con ella. Estaba desnuda, cubierta de ceniza, y devoraba a un gallo vivo. La sangre le escurría por la boca, chorreando por sus pechos hasta manchar el piso de piedra. Cuando me miraba, sus dientes no eran dientes, eran clavos oxidados. Me desperté jadeando, con el sabor metálico de la sangre en mi propia boca. Encendí una vela y vi mi pecho lleno de arañazos frescos, como si garras invisibles me hubieran desgarrado en el sueño. No eran sueños, no eran recuerdos. Era Mariana. Los días siguientes fueron un descenso en la podredumbre.
Comencé a vomitar cabellos. No mechones aislados, no. Eran bolas enteras, húmedas y asquerosas, que me asfixiaban mientras salían de mi garganta. Mis uñas se desprendían al mínimo contacto, y de las heridas abiertas en mis dedos comenzaban a salir larvas blancas que se movían con lentitud, nauseabunda. Un vecino me aconsejó ir a ver a don Tomás, un curandero de la zona. Lo encontré en una casucha repleta de hierbas y cruces torcidas. Apenas me vio, palideció. A ti te están trabajando con lo peor, me dijo. Brujería negra. Y muy fuerte. Alguien te tiene amarrado con sangre. Le hablé de Mariana, y él bajó la cabeza en silencio, como si no quisiera nombrarla. Si esa mujer es quien pienso, no es simple bruja. Ella pertenece a las sombras, muchacho. Tú deberías huir. Pero ya era tarde para huir. Esa noche, en los espejos de la casa, vi a Mariana en lugar de mi reflejo. Me sonreía con la boca rebosante de gusanos y me susurraba, siempre serás mío. No soporté más. Fui hasta la choza donde decían que vivía en las afueras del pueblo. El camino estaba cubierto de huesos de animales y trapos ensangrentados, colgando de los árboles. El hedor era insoportable. La encontré allí. Mariana estaba sentada frente a un caldero hirviendo, con la piel marcada por cicatrices y símbolos grabados a cuchillo. A su alrededor colgaban fetos de cerdos deformes en frascos, gatos muertos, aves negras abiertas en canal. Te estaba esperando, me dijo con una voz ronca, como si hablara desde dentro de un túnel. Nunca debiste dejarme. Quise insultarla, pero mi garganta se cerró. Ella levantó una copa llena de un líquido espeso y oscuro. Tu sangre me alimenta. Cada noche que sueñas conmigo, yo bebo un poco más. Creías que podías escapar. Eres mío en cuerpo y alma. Me levanté tambaleante, dispuesto a salir corriendo. Pero de repente sentí que algo reptaba bajo mi piel. Me miré los brazos y vi serpientes diminutas moviéndose debajo de mi carne, formando palabras que se marcaban en rojo. No escapes. Huí vomitando, con la certeza de que ella me perseguía incluso dentro de mi cuerpo. Los días siguientes fueron una pesadilla constante. No podía dormir sin sentir que alguien me lamía los párpados desde dentro. Los espejos ya no me devolvían mi rostro. Me estaban arrancando pedazo a pedazo. Don Tomás me dio la última advertencia. Si no destruyes el altar donde te tiene amarrado, morirás de la forma más horrible. Pero si lo destruyes, puede ser peor. Decidí intentarlo. Volví a la choza una noche sin luna. Dentro, el aire era espeso, caliente, cargado de podredumbre. Encontré el altar con mi foto, mi ropa interior, recortes de uñas y cabellos. Todo estaba empapado en sangre seca. Mariana me esperaba. Se levantó con una sonrisa grotesca. Sabía que vendrías. Eres mi ofrenda favorita. Comenzó un ritual. Se cortaba los brazos y dejaba que su sangre cayera sobre el altar. Mis heridas abiertas sangraban al mismo tiempo, como si estuviéramos unidos por venas invisibles. La sangre chorreaba al suelo, formando figuras que se retorcían. Del altar comenzaron a surgir criaturas deformes, pequeños cuerpos sin ojos que reptaban hacia mí, emitiendo chillidos de bebé. Se pegaban a mis piernas, trepaban por mi torso, tratando de entrar por mi boca abierta. Grité, desesperado, y prendí fuego al altar con una lámpara de aceite. Las llamas se extendieron rápidamente. Mariana rió como una posesa, arrojándose ella misma al fuego. Su carne se chamuscaba, pero no dejaba de sonreír. Tu cuerpo se salvará, pero tu alma siempre será mía, gritó entre carcajadas. Escapé como pude, con las llamas devorando la choza detrás de mí. Mi piel estaba marcada por quemaduras.
mi cuerpo lleno de cicatrices que nunca sanarían. Sobreviví, sí, pero la maldición no terminó. Cada noche, mi piel sangra sola. Cada espejo me devuelve su rostro. Cada sueño es su risa, retumbando en mi cráneo. El último recuerdo que traje de Nochistlán fue esa voz, abrasadora, susurrándome al oído cuando escapé. No corriste, Juan, solo saliste a esperarme. Me llamo Sofía, y aunque ahora apenas recuerdo los juegos de muñecas o los cuentos para dormir, nunca olvidaré lo que viví cuando tenía 8 años. Crecí en una casa vieja en Guanajuato, cerca de las minas, donde las calles empedradas esconden más de lo que muestran. Mi padre, un hombre brusco y lleno de secretos, siempre decía que el pasado nunca queda enterrado en esta ciudad, y pronto lo entendería de la peor manera. La primera noche lo supe. Me despertó un olor insoportable, como a carne podrida mezclada con pólvora. Pensé que un animal había muerto bajo mi cama, pero cuando encendí la lámpara, vi una mano ensangrentada pegada al vidrio de mi ventana, goteando como si la hubieran arrancado segundos antes. Corrí a gritar por mis padres, pero la mano desapareció dejando una marca roja, pegajosa, que olía a hierro y vómito. Al volver a mi cuarto, encontré a mi muñeca favorita sentada en la cama, no donde la había dejado. Su boca estaba cosida con hilo negro, y en su falda habían escrito con carbón: tu padre mató, ahora tú pagarás. Mis piernas temblaban, pero algo dentro de mí supo que aquello no era un simple juego macabro. Al día siguiente, el miedo se volvió certeza. En la cocina, mi madre se cortó al abrir un pollo. No fue un corte normal. Su mano se abrió como si una navaja invisible la hubiera desgarrado hasta el hueso. La sangre salpicó por todas partes. Mientras ella gritaba, juré escuchar risas infantiles detrás de mí, como de varios niños jugando. Pero al voltear, solo estaban las sombras largas de la cocina. Esa noche soñé con ellos, una familia espectral. El padre con la cara quemada, la madre con los ojos arrancados, y 2 gemelas pequeñas que abrían la boca hasta desgarrarse las mejillas, dejando salir un chillido que me hizo sangrar los oídos. Desperté empapada de sudor, y en mi almohada había dientes humanos que no eran míos. Yo no sabía la verdad, pero ellos ya habían comenzado a reclamarme. Con el paso de los días, la casa se convirtió en una jaula. Los espectros aparecían cada vez con más fuerza. Una tarde, mientras hacía mi tarea, escuché un crujido en la sala. Cuando entré, los vi. Los cuerpos de 4 personas colgados del techo, balanceándose. Reconocí al padre quemado, a la madre ciega y a las gemelas que me miraban aunque no tuvieran ojos. No colgaban de sogas, sino de intestinos enrollados como cuerdas. Al parpadear desaparecieron, pero el suelo quedó manchado con gotas espesas de sangre. Yo lloraba, pero mis padres no querían escuchar. Mi madre decía que eran pesadillas. Mi padre, en cambio, se ponía pálido. Lo veía apretar los puños, sudar, mirar hacia las esquinas como si esperara algo. Una madrugada lo descubrí en el patio, hincado frente a una caja de madera enterrada. Dentro había objetos horribles, huesos de niños, frascos con cabello y una cruz invertida cubierta de sangre seca. Mi padre murmuraba: no debía hacerlo. Perdónenme. Al verme, me gritó que no dijera nada. Poco después, entendí el motivo del tormento. Vecinos me contaron, a escondidas, que mi padre había estado envuelto en un pleito con otra familia años atrás. Había una disputa por las minas, por dinero, por tierras. Un accidente o asesinato acabó con esa familia entera en un incendio. Todos señalaban a mi padre como culpable, aunque nunca se probó. Esa familia era la misma que yo veía cada noche en mi cuarto.
Venían a vengarse y yo era el blanco más débil. Los ataques fueron cada vez más grotescos. En la bañera, el agua se volvió espesa, roja, llena de coágulos. Cuando intenté salir, unas manos frías me hundieron bajo el agua. Vi los rostros de las gemelas flotando junto a mí, con gusanos saliéndoles de la boca. Tragué tanta sangre que vomité al salir. Mi madre comenzó a desmoronarse. Caminaba hablando sola, rascándose los brazos hasta arrancarse la piel. Y decía que veía niños jugando en la cocina con cuchillos. Una vez la encontré golpeándose la cabeza contra la pared, dejando manchas rojas en los ladrillos. Mi padre, en cambio, empeoraba de otra forma. Lo escuchaba rezar frases extrañas, mezclar cenizas con su propia sangre, dibujar símbolos en las paredes. En su mirada había culpa, pero también un terror que no podía ocultar. Yo era solo una niña, pero entendía algo. Los espectros no iban a detenerse. Querían arrancarme, pedazo por pedazo, hasta dejarme como ellos. Capítulo 3. El último juego. La última noche comenzó con risas. No eran risas humanas, sino chillidos rotos, como si alguien cortara cuerdas vocales mientras reía. Venían de todos lados, del techo, del suelo, de dentro de las paredes. Las luces explotaron y la casa quedó sumida en un rojo intermitente, como si el infierno hubiera abierto la puerta. Las vi aparecer, la familia espectral rodeándome, el padre quemado con su carne goteando fuego, la madre ciega estirando sus manos hacia mí, las gemelas riendo con sus bocas abiertas hasta el cuello, dejando salir chorros de moscas vivas. Me atraparon en la sala. Mi padre intentó defenderme, pero sus brazos fueron arrancados por sombras invisibles. Lo vi caer de rodillas, sangrando como una fuente, mientras gritaba mi nombre. La madre espectral le susurró: «Tus pecados se pagan con tu hija». Mi madre intentó correr hacia mí, pero se desplomó con el cráneo abierto contra la pared, como si una fuerza invisible lo hubiera aplastado. Su cerebro quedó desparramado sobre el piso, y las gemelas lo pisaron descalzas, riendo. Yo gritaba, pero nadie podía salvarme. El padre espectral me levantó del cuello. Sentí su piel quemada pegándose a la mía, derritiéndome la carne. Sus ojos eran dos brasas. Me dijo con voz hueca: «El fuego no purga, la sangre sí». Me lanzó contra la mesa, y las gemelas comenzaron a cortarme con cuchillos oxidados, abriendo mi piel en líneas largas y profundas. Yo lloraba, suplicaba, pero ellas reían. La madre espectral se inclinó y me lamió la herida, dejando una baba negra que ardía como ácido. Mi padre, agonizando, arrastró su cuerpo hacia mí. Con sus últimas fuerzas, gritó unas palabras que nunca entendí, en un idioma extraño, y se lanzó contra el espectro. Hubo un destello de fuego verde, y por un momento todo desapareció. Desperté sola, en las ruinas de la casa, rodeada de humo y silencio. Mi cuerpo estaba cubierto de cicatrices, mi rostro marcado para siempre. Encontraron a mis padres calcinados, irreconocibles, como si hubieran sido devorados desde dentro. Yo sobreviví, pero desde esa noche, cada vez que me miro al espejo, veo detrás de mí a las gemelas, con su boca abierta hasta desgarrarse, esperando pacientemente. Sé que algún día vendrán por mí de nuevo, porque las deudas de sangre nunca terminan en Guanajuato. Tenía 10 años cuando todo comenzó. Vivíamos en Zacatecas, en una colonia antigua, llena de casas con paredes descascaradas y calles empedradas, donde el viento siempre traía polvo y un olor a hierro viejo. Mis padres trabajaban casi todo el día, así que yo solía pasar las tardes en la plaza, jugando con mis amigos. Fue ahí donde conocí a la vieja. Era una mujer pequeña, encorvada, siempre cubierta con un rebozo negro.
Sus ojos parecían quemar desde dentro, amarillentos, húmedos como si tuvieran pus. Todos en el barrio decían que era una loca, una bruja olvidada, y los niños corrían cuando la veían. Yo también lo hacía, hasta el día en que me llamó por mi nombre. Ángel, me susurró con voz quebrada. Ven, hijo, tengo algo para ti. No debería haberme acercado, pero lo hice. Tal vez porque nadie más me hablaba así, con ese tono de cariño fingido que me heló la piel. Sacó de debajo de su rebozo un muñeco pequeño, de trapo viejo, cosido con hilos negros. Tenía botones en vez de ojos y un cascabel oxidado colgado del cuello. Para que no te sientas solo, me dijo, y me acarició la cabeza con una mano huesuda, de uñas largas y amarillentas. Yo lo tomé. Sentí un escalofrío inmediato, como si el muñeco estuviera tibio, vivo. El cascabel tintineó, un sonido agudo que se me metió al pecho y me hizo temblar. Esa noche no pude dormir. Dejé al muñeco en una silla, pero en la oscuridad juraría que se movía. El cascabel sonaba de vez en cuando, aunque no hubiera viento. A la mañana siguiente descubrí la primera señal, un rasguño profundo en mi brazo, como si alguien me hubiera arañado en la noche. La piel estaba desgarrada y sangraba. Mis padres pensaron que había sido un accidente. Yo sabía que no. El muñeco estaba en la cama, junto a mí, con la aguja oxidada que servía como su mano, manchada de mi sangre. Desde entonces la pesadilla comenzó. El muñeco no solo se movía, me seguía. Lo dejaba en un cuarto y aparecía en otro. El cascabel tintineaba aunque lo amarrara, y cada vez que lo escuchaba, sentía una presión en el pecho, como si algo invisible me apretara los pulmones. Intenté contárselo a mis amigos en la plaza. Les mostré el muñeco. Todos retrocedieron con miedo. Uno de ellos, Martín, se rió y lo pateó. El muñeco cayó al suelo y el cascabel sonó. Martín gritó como si algo invisible lo mordiera. Cuando levantó la camiseta, todos vimos las marcas, mordidas profundas en la carne, como si lo hubieran desgarrado ratas enormes. Ese día Martín fue llevado al hospital, con la piel arrancada en pedazos. Nadie creyó mi versión. Nadie me volvió a hablar. Me quedé solo, con el muñeco en mis manos, y con un odio creciente hacia la vieja que me lo había dado. Pero no podía deshacerme de él. Cada vez que intentaba tirarlo, aparecía de nuevo en mi cuarto. Y cada noche el cascabel sonaba, más fuerte, más profundo, como si marcara el ritmo de mi corazón. Las semanas siguientes se convirtieron en un infierno. El muñeco empezó a atacarme más directamente. Una noche, mientras dormía, desperté con un dolor atroz en el tobillo. Lo vi aferrado a mi pierna, mordiéndome con esa boca cocida que se abría como carne podrida. Los dientes, pequeños y podridos, me arrancaban pedazos de piel. Grité hasta que mis padres entraron corriendo. Cuando encendieron la luz, el muñeco estaba sentado en la silla, quieto, pero mi pierna sangraba y colgaba un pedazo de carne mordida. En la escuela tampoco tenía paz. Una vez, en plena clase, escuché el cascabel debajo del pupitre. Cuando miré, el muñeco estaba allí, mirándome. Saltó contra mi pecho y me hundió la aguja oxidada en la mano. Sentí la carne desgarrarse. El grito me salió de lo más hondo del alma. Todos vieron mi herida abierta, pero nadie vio al muñeco. Solo yo. Empecé a sentir que me enloquecía. Dormía poco. El muñeco aparecía en los espejos, en los reflejos del agua, en las sombras de la pared. El cascabel sonaba incluso dentro de mi cabeza. Un día traté de pedir ayuda a mis amigos de nuevo. Convencí a 2 de ellos, Raúl y Esteban, de venir a casa. Les mostré el muñeco. Ellos rieron diciendo que solo era un trapo sucio. Les pedí que lo tocaran. Raúl lo levantó
y el cascabel tintineó. En ese instante, la aguja del muñeco se clavó sola en su ojo. Raúl gritó y cayó al piso, revolcándose con sangre chorreando por la cuenca vacía. Esteban corrió, pero tropezó y cayó sobre el muñeco. El trapo cobró vida y le mordió el cuello, arrancándole un pedazo de carne. El chorro de sangre empapó mis paredes. Cuando mis padres entraron, Raúl y Esteban estaban en el piso, convulsionando. Los llevaron al hospital, pero Raúl perdió el ojo y Esteban quedó marcado de por vida. Yo fui señalado como culpable. Nadie más quiso acercarse a mí. En la colonia murmuraban que yo estaba maldito. Me quedé sin amigos. Nadie me miraba a los ojos. Y el muñeco cada vez era más fuerte. Empezó a hablarme. Susurraba en las noches con voz de mujer. Tu alma es mía, Ángel. Ya estás dentro de mí. El cascabel no dejaba de sonar. A veces me despertaba con sangre en las manos, sin recordar lo que había hecho. Una vez encontré un pájaro muerto en mi cama, con el cuerpo abierto y el muñeco sentado sobre él, manchando de sangre sus botones. Me estaba volviendo loco. Mi cuerpo estaba lleno de cicatrices. Nadie quería acercarse a mí. Ni siquiera mis padres me abrazaban. Tenía miedo. Fue entonces cuando mi madre, desesperada, llamó a su hermano, mi tío Francisco. Él vivía en un pueblo lejano, conocido por practicar rezos y limpias. Lo recuerdo llegando de noche, con una maleta llena de hierbas, frascos y un crucifijo enorme de madera. Cuando vio al muñeco, palideció. Esto no es un simple maleficio, es un receptáculo. Esta bruja lo está usando para guardar tu alma. Y me explicó la verdad. La vieja de la plaza era una bruja. Me había dado el muñeco no como regalo, sino como cadena. Cada herida, cada gota de sangre mía o de mis amigos alimentaba la conexión. Poco a poco, yo estaba siendo absorbido hacia el cascabel. Francisco decidió quedarse. Preparó la casa para un ritual. Me advirtió, la batalla final no sería solo contra el muñeco, sino contra la bruja misma. La sala fue convertida en un campo de guerra. Francisco dibujó un círculo de sal y me sentó en el centro. Colocó velas negras en cada esquina y esparció humo de copal que me hizo toser. El aire estaba pesado, como si algo enorme respirara en la oscuridad. El muñeco estaba en la esquina, quieto, pero el cascabel no dejaba de sonar. Un tilín constante, como un corazón podrido latiendo. De pronto, la puerta se abrió sola. La vieja apareció, más encorvada, más podrida que antes, con los ojos amarillos brillando. Sus uñas eran cuchillas. El olor que trajo consigo me hizo vomitar. El niño es mío, gruñó. Lo marqué con mi regalo. Su alma ya está en el cascabel. El muñeco cobró vida. Corrió hacia mí y atravesó el círculo de sal. Me lanzó al suelo y hundió la aguja oxidada en mi pecho. Sentí el corazón perforado. La sangre brotó como fuente. Grité hasta desgarrarme la garganta. Francisco gritó rezos y roció. El muñeco con un líquido rojo que hervía al contacto con su piel de trapo. El ser chilló, abriendo una boca llena de dientes podridos. La vieja se carcajeó y se fusionó con el muñeco, cosiéndose a él como carne viva. El monstruo resultante era una aberración. Mitad mujer, mitad trapo, colgado en el techo como araña, chorreando sangre negra. El cascabel tintineaba en cada movimiento. El monstruo atacó. Francisco lo enfrentó con un cuchillo tallado con símbolos extraños. Mis padres intentaban detener a la bruja, pero ella los hirió. Arrancó un pedazo de cara a mi padre y desgarró el brazo de mi madre. Yo, en el suelo, vi mi reflejo atrapado en el cascabel. Un niño llorando, golpeando desde dentro. La bruja gritó: si destruyen el muñeco, él muere conmigo. Francisco no dudó. Clavó el cuchillo en el pecho del muñeco.
El ser explotó en sangre, vísceras y humo negro. El cascabel rodó al piso, tintineando como un corazón agonizante. Francisco lo recogió y lo arrojó al fuego. El metal chilló como un animal vivo. Yo sentí que algo me arrancaba el alma, que me partía en dos. Grité, convulsioné y después, silencio. El cascabel se redujo a cenizas. La vieja desapareció entre alaridos. Desde esa noche quedé vivo, pero marcado. Mis amigos mutilados nunca me perdonaron. Nadie volvió a hablarme. Mis padres me miraban con miedo, como si aún llevara dentro parte de la bruja. Y yo lo sé, porque cuando cierro los ojos escucho el tintineo. Un tilín, tilín suave, como si viniera de mi propio corazón. Y sé que nunca me liberaré del todo. Hola y muy cruda noche, jauría del horror. Si te gustó el video, comenta qué fue lo que más te impactó. No olvides darle like y compartir. Si tienes una historia, relato o leyenda que quieras que le demos vida, mándala a nuestro correo o déjala en los comentarios y cuéntanos lo que nadie te cree.